Y está con nosotros Héctor Emanuele con los detalles que van teniendo de la investigación judicial y además lo que van averiguando los propios danificados, Héctor, ¿no? Así es, Gerardo. Muy buenas noches. Hay, como bien decías vos, a esta hora una investigación judicial en marcha con un secreto de sumario que está investigando 2 de los 9 incendios que hubo el pasado domingo. 7 fueron de pastizales que los bomberos rápidamente, con un trabajo, vamos a decir a esta hora, superlativo, sí, porque eran 72 bomberos y muchísima gente prendiendo fuego en cualquier lugar. Y el trabajo de aviones hidrantes que también fueron muy oportunos. Claro, ¿no? de todo lo que es la coordinación del rally. Pero claro, 2 incendios fueron realmente muy graves. Uno de ellos el de Casilla Negra, allí en donde se inicia un fuego que afortunadamente, por efecto del viento que fue norte y no sur, solamente se quemaron autos y algunas motos. Porque si el viento hubiese sido sur, esto han determinado los investigadores, se hubiese ido todo el fuego hacia la zona en donde estaban los espectadores. 90.000 espectadores había en el rally, más de 25.000 autos. En una zona con mucho pastizal y muy seco además, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, allí vemos imágenes de lo que fue el incendio en el arroyo de la Suela. Pero si volvemos a las primeras imágenes, el incendio en la zona de Casilla Negra, allí tenemos unas imágenes que gentilmente nos acercaron personas que viajaban en un colectivo. Se ve cómo al costado de la ruta se prende fuego. Y aquí hay un gran interrogante. ¿Cómo es que los autos están estacionados al lado de la ruta? ¿Cómo es que la organización no tomó los recaudos necesarios para hacer bolsones de estacionamientos en campos, que en las altas cumbres hay muchos? Claro, porque hay que decirlo, que no se puede estacionar en esos lugares en una ruta normalmente. Imagínate, ¿no, Gerardo, la cantidad de autos que hay ahí al lado de la ruta? Una ruta que no se cerraba por el rally, una ruta que comunica el Valle de Tras las Sierras con el Valle de Punilla, donde circulan colectivos, ambulancias, personas que no tienen nada que ver con el rally. Claro, si uno en la autopista Córdoba-Rosario se para un costado de la ruta, recibe una multa de la caminera, o sea, y lo obligan a moverse, por ejemplo. Y esto pasa en una zona donde además está testada de tráfico por la cuestión del rally. Claro, ¿verdad? Y ahí en esa otra imagen, es en la zona del arroyo de la Suela, es una ruta que ya prácticamente no se transita, es la vieja ruta que iba a Copina, y los pastizales están, como ven ustedes, al lado de la carpeta asfáltica. Tremendo. Allí también hubo una imprevisión en no cortar los yuyos. Pero claro, esto es lo que vemos como el saldo. Ahora todo el mundo se pregunta cómo se generaron los incendios. ¿Cómo empezó? Primero se decía intencional, uno pensaba en un pirómano que ha habido quemar autos. No, fue el famoso tema de los asados, posiblemente. Claro, ¿no? Y otros decían quizás por los pastizales altos, porque estaban secos, que podría ser el catalizador de un auto, poniendo todo esto en el azar. Claro. Pero aparentemente, al menos en el incendio de Casilla Negra, nada de esto sucedió, sino que hubo una real imprevisión. Bien, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hasta ahora se está reconstruyendo como una de las hipótesis en la justicia? Bueno, que unas personas armaron un asado junto con un gazebo. Cuando se fueron al rally apagaron el asado y adentro de ese gazebo dejaron una moto. Los gazebos son esa suerte de tiendas o carpas, digamos, con 4 parantes que se utilizan como un techito, digamos, cuando hay eventos al aire libre. Claro, ¿verdad? como una carpa alta, una carpa que la utilizaron para dormir. Pusieron los autos armando, son 3 autos, que arman junto con un paredón de fondo de la montaña como una especie de cuadrado, de cerco, para que no les entre el frío, para que el viento no los moleste con el gazebo. Adentro del gazebo hicieron el asado. Lo apagaron. Se fueron al Prime, porque de ahí al Prime hay prácticamente unos 800, 900 metros. La moto se cayó por efecto del viento, la nafta cayó arriba de las brasas que no se habían apagado del todo y se generó este incendio que no fue fatal solo de milagro. Les vamos a mostrar en imágenes, Gerardo, porque estuvimos trabajando hace minutos nada más en el lugar, cómo estaban los vehículos. Un Mercedes-Benz último modelo, es uno de los autos quemados. Todavía está ahí. 7 motos y les mostramos ahora el gazebo, lo que quedó del gazebo, la moto arriba de la parrilla y cómo se generó este incendio. Esto es de hace minutos. Ustedes ven el símbolo. Este auto es un Mercedes-Benz último modelo, uno de los 8 vehículos que terminaron absolutamente incinerados aquí en esta zona conocida como Capilla Negra. Aquí hay otro vehículo, un viejo Renault 12, algunas motos. En total son 8 autos, 6 motos y una camioneta. Pero lo que se puede apreciar en este lugar, aquí en el suelo, y les vamos a mostrar con Fabián Olmos, son los palos de un gazebo. Ese gazebo estaba armado aquí, detrás de este tráiler. Y estos vehículos, que ahora les vamos a mostrar,
un viejo Ford Falcon que tiene aquí el tráiler, junto a 2 Volkswagen Gol. Se habían puesto casi como en un cuadrado para resguardarse del frío, del viento, y habían armado el gazebo. Ahí adentro habían hecho un asado, adentro del gazebo. Todavía están algunos de los palos del gazebo. Y cuando se fueron al rally dejaron una moto adentro, habían apagado el fuego. Pero claro, la moto por efecto del viento se cayó y la nafta, aparentemente, y esta sería una de las principales hipótesis que está investigando la justicia, hizo que se prendiera fuego y se generara esta desgracia que afortunadamente, porque el viento era norte y no sur, no generó un pandemonio mucho más grande. Allí atrás hay una camioneta, una Ford F100. Esa camioneta tenía dentro una garrafa, explotó la garrafa, pero claro, no había gente, por eso aquí no hubo víctimas fatales ni heridos. Son en total, como les decía, 8 autos, una camioneta, 6 motos y muchos pastizales. Aparentemente, y esto es un adelanto de Tele 8 Noticias, todo se habría generado porque se cayó esta moto sobre el asado que habían hecho en el interior del gazebo durante la noche. No estaba bien apagado el fuego y la nafta de la moto generó al menos este incendio, uno de los 2 incendios más grandes que hubo en la jornada final del rally. Cada uno de los propietarios de esos autos estarán pensando en este grupo de personas que puso 3 autos como cortina para evitar el viento, se fueron del lugar, apagaron mal las brasas, y una moto que se cae y cuya nafta origina todo esto, ¿no? Sí, después llega la camioneta y explota una garrafa, teniendo en cuenta que está a metros de una ruta que está transitada por vehículos que a esa hora no estaba cortada la ruta. Porque una garrafa que era para un anafe, ¿no? Claro, porque estaba prohibido prender fuego y la persona que fue en la camioneta dijo, bueno, llevo una garrafa con un anafe y me hago algo caliente a la mañana. Pero claro, no imaginó nunca que esa garrafa iba a explotar porque otro inconsciente generó un fuego con un asado que estaba prohibido y que afortunadamente, volvemos a repetirlo porque ya lo vamos a mostrar recién en una nota, no fue una desgracia mucho mayor, solo hay que lamentar daños materiales. Podemos repasar algunos datos centrales de lo que es a esta hora el estado de situación de este siniestro que ha dejado a gran cantidad de damnificados que están viendo a quién le cobran, si es que le pueden cobrar algo de todo lo que pasó, ¿no? Claro, tenemos unas placas para mostrarles en donde van a ustedes ver que hay 9 incendios en total, 2 de ellos fueron de gravedad. Uno en Casilla Negra con 9 autos y 7 motos, el que mostrábamos recién. Los otros 7 fueron pastizales que fueron apagados por los bomberos, reiteramos, en un gran trabajo también junto a la gente de Defensa Civil, el Plan Provincial de Manejo de Fuego. Y después otro incendio que fue en la zona del Arroyo de la Suela, en donde hay 6 autos quemados, 3 de manera total y 3 en forma parcial, se quemaron prácticamente en el 50%. Ese segundo incendio aparentemente también fue por un asado mal apagado, más allá de que en esa zona los pastizales están muy altos y quizás el escape de un auto en lo que se llama el calor que genera el catalizador puede haber prendido el fuego, pero todo indicaría que fue otro asado que generó este incendio. Bueno, trabajaron 72 bomberos y se perdieron aproximadamente entre 2,5 millones y 3 millones de pesos en daños materiales. Había un Mercedes-Benz que vale muchísima plata y había motos más chicas, 110. Y había un Renault 12 también. Y un Renault 12. En un promedio, así a grosso modo, son 3 millones de pesos en daños materiales. La provincia, si quiere constituir en querellante particular, la fiscal hasta el momento lo está analizando. Porque hay que ver también si tiene alguna responsabilidad la provincia, ¿no? Por supuesto, porque los autos estaban estacionados en lugares en donde no se permite estacionar. En una ruta, si vos vas en tu auto, lo dejás al lado de la ruta y te vas a pasear, seguramente te multan. No lo podés dejar excepto que sea una emergencia. Los pastizales estaban altos y eso es responsabilidad de vialidad de la provincia. Son elementos que está analizando a esta hora la justicia. Y también están investigando a la empresa Más Eventos, que es la empresa organizadora del Rally Mundial, que se lleva todos los beneficios. Porque se lucra y mucho con el Rally Mundial. ¿Por qué nos hicieron los bolsones? ¿Por qué se dejan estacionar autos en cualquier lado? Pero son los puntos que la fiscal, a esta hora Jorgelina Gómez, que no tiene imputados en la causa porque hay secreto de sumario, porque sí ha tomado declaración a muchas personas, está analizando. Por ahora, la provincia no ha sido aceptada como querellante particular. Antes de ir a la nota con uno de los responsables del operativo,
¿Qué pasa con los dueños de los autos? Si tienen seguro, incendio total, incendio parcial, si es accidental, si tiene la culpa alguien, ¿qué pasa con la situación de los propietarios, no? Claro, generalmente, Gerardo, quien tiene seguro contra terceros tiene seguro contra robo. Si te quemó todo el auto, el seguro te lo tiene que cubrir, porque aparentemente no fue un fuego intencional. Cuando es accidental, la empresa aseguradora se debería hacer cargo. En el caso de que sea total, hay 3 autos que se quemaron al 50%, y allí... si no tenían incendio parcial en la póliza... Si no tenían incendio parcial o un seguro contra todo riesgo, deberá alguien hacerse cargo. Es la gran incógnita. Si no tenés seguro, y bueno, no podés circular. Eso es lo que dicen los abogados. Claro. Para circular tenés que tener un seguro. Ahora, si tu seguro no te cubre robo, ¿a quién vas a accionar? A la provincia y a la empresa Más Eventos, que es la que ha organizado este rally. Bien, con las brasas apagadas y el saldo de todo y los primeros pasos de la investigación, uno de los actores principales de lo que ha sido ese operativo hace un balance a esta altura, ¿no? Claro, pero antes de ir a la nota te quiero decir que para mí es lo más grave de la situación. Porque el director de Defensa Civil es muy claro diciendo que si el viento hubiese sido sur, hoy estaríamos hablando de una tragedia con víctimas. Y también, y es muy claro Diego Concha al decirlo, cuando los bomberos iban a apagar los asados durante la noche, la gente les tiraba piedras. Ajá. ¿Por qué? Porque el espíritu del rally tiene que ver con esto del asado, del fernet, de disfrutarlo en un montón de anécdotas y comer asado. Es más, se promociona el rally con el asado, el fernet. Lo escuché a Gustavo Santos, ministro de Turismo de la Nación, el lunes, hablando de la cantidad de gente, 900.000 espectadores que vienen, y sabemos el cordobés que le gusta su fernet y su asado. Lo dijo el lunes, después de este incendio, el responsable de turismo. Hablando del folclore del asado, que fue el que originó en este caso este verdadero desastre, que pudo haber cobrado víctimas, ¿no? Claro, hubo un gran trabajo, pero también la naturaleza ayudó, y así lo dice Diego Concha. Si estamos hablando que en vez de haber habido un viento norte, podría haber habido un viento sur, y todo ese frente de fuego o la cabeza del fuego podría haber ido hacia donde había miles de espectadores y muchísimos vehículos más, realmente ahí hay un riesgo potencial, no solo para los bienes, sino para la vida de toda la gente que estaba en ese lugar. De milagro, los incendios del rally no fueron una desgracia descomunal. Había fuerte viento norte a 47 kilómetros por hora, altas temperaturas, baja humedad y pastizales altos y secos. Esto generó el cóctel perfecto para un incendio de magnitud ante tantos fuegos para asados prendidos. En el Prime, el Cóndor Copina, había 90.000 personas y unos 25.000 autos estacionados. El rápido accionar de los 72 bomberos y los aviones hidrantes que estaban en el lugar, y la fortuna que hizo que el viento en ese momento sea norte y no sur, impidieron que hoy no estemos hablando de una tragedia mayúscula. Pero indudablemente creo que todos tenemos que replantearnos para próximos rallies con respecto al comportamiento de la gente, que cada vez es más incierto qué va a hacer la gente, o realmente más allá de las campañas de prevención y de concientización que se hace desde el gobierno de la provincia, pidiéndole a la gente que no prenda fuego, pero igual prendemos un fuego para hacer un asado, agredimos a quienes quieren ir a apagarlo, realmente como sociedad algo nos está pasando. Y este no es un dato menor, ya que cuando los bomberos o los policías de noche intentaban apagar los tradicionales fuegos para hacer asado, la misma gente, según el director de Defensa Civil, les arrojaban piedras. Reitero esto que es fundamental, cuando el personal, y a pesar de todas las indicaciones que se ha dado, que estaba prohibido el uso del fuego y las recomendaciones, como hay gente que realmente colabora y rápidamente lo apaga a ese fuego, que todo fuego es incipiente, después se puede convertir en un gran incendio. Hay muchos otros que quizás por el consumo de alcohol y se ponen agresivos, y en la oscuridad de la noche se empieza a arrojar piedra al personal que intenta apagar las fogatas, que realmente es sumamente peligroso para quien trata de hacer esa tarea.